Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada, autor de la misma. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. El artículo 3º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Como se puede apreciar, el texto actual de nuestro Código Supremo no contempla la obligación del Estado de impartir de forma obligatoria, universal y gratuita la educación superior. Esto no solo me parece un error, sino una grave omisión que violan el derecho humano a la educación, mismo que se encuentra consagrado no solo en la Constitución Federal, sino en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de carácter vinculatorio para el Estado mexicano, a saber, el artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 13 del protocolo adiciona a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también llamado Protocolo de San Salvador, y el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Debe hacerse notar que en todas estas disposiciones, tal y como lo ha señalado la primera sala del máximo tribunal constitucional de nuestro país, se coincide en lo esencial, que la titularidad del derecho a la educación es de toda persona, que el contenido de la educación debe estar orientado a posibilitar la autonomía de sus titulares y los habilitarlos para miembros de la sociedad democrática, que la enseñanza debe de ser asequible a todos sin discriminación de manera obligatoria, universal y gratuita, que el Estado debe garantizarla por un lado y por el otro no distingue si la educación es básica, media superior o superior. Por lo tanto, y en estricto apego al principio de derecho que dice, donde la ley no distingue, no hay por qué hacerlo. Debiera estar plenamente garantizado en todos sus niveles de nuestro país el mencionarlo derecho humano a la educación. Para los representantes populares de Morena, la educación es el principal recurso con el que cuenta la nación para hacer realidad una sociedad más justa e igualitaria. Por lo mismo, no compartimos que el nivel de educación superior en nuestro país sea excluyente y margine a millones de jóvenes año con año. Aproximadamente en el país hay poco más de 2.300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. En Zacatecas hay estimaciones que refieren que hay casi 300.000 jóvenes en esta triste condición. Debe quedar claro la generación de fuentes de empleo, el cumplimiento de derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país son lo único y los mejores elementos para atacar las causas profundas que están destruyendo nuestro país. Son el auge delictivo, pues de ello, en forma significativa,
la base social que ha podido generar la criminalidad y restablece la confianza de los individuos en el colectivo. No se debe olvidar que el objetivo de la educación es el desarrollo de las capacidades del ser humano, el fomento de los derechos humanos y de los valores democráticos. La educación no solo genera las condiciones para el desarrollo de la personalidad de cada individuo, también borra las brechas de la desigualdad y sienta las bases para una convivencia social más armónica. Además, no podemos ni debemos pasar por alto el contexto actual a nivel mundial. La humanidad está en transición. Es una transición de la época de la manufactura, de la etapa global, también llamada sociedad del conocimiento. Es decir, estamos pasando de la sociedad industrial a otra basada en el saber, a través de inversiones elevadas en educación, investigación, sistemas de información, ciencia y tecnología. Todo orientado en la creación del conocimiento, donde las universidades son el motor fundamental para la generación de este. El tránsito hacia esta gran revolución permite que personas, instituciones, sociedades y mercados desarrollen una enorme intensidad de innovación. Por eso, el avance hacia la sociedad del conocimiento plantea enormes desafíos para las naciones, sobre todo por los países en vías de desarrollo, pues son unos cuantos los que avanzan rápido y muchos los que se están quedando rezagados. México se debe situar en la senda hacia la sociedad del conocimiento ya, y no frente a distancias insalvables. Por eso, la presente propuesta de iniciativa que el día de hoy sometemos a la consideración de esta asamblea consiste en reformar el artículo 3º, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que toda persona en nuestro país tenga derecho a recibir educación y que el Estado imparta esta a todos sus niveles con carácter de universal, obligatoria y gratuita. Por último, pero no menos importante, dejo constancia de que esta propuesta se inscribe en el principio de progresividad que debe observar el Estado mexicano para el uso y disfrute pleno de los derechos humanos, principio reconocido en el artículo 1º, tercer párrafo de la norma fundamental. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.